Bendiciones, mi amada iglesia, estamos listos aquí para continuar con nuestro devocional del día a día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir meditando en su palabra. Yo espero que puedas darte el espacio de en algún momento poder meditar en la palabra de Dios, sea por las noches, en la mañana, pero vamos a estar dispuestos para poder seguir edificando nuestro corazón. Estamos leyendo el libro de Romanos. El viernes hicimos una pequeña pausa porque tuvimos nuestra noche de adoración. Estuvimos aquí ya pasadito de las 10 de la noche. Pero hoy vamos a continuar. Nos toca leer Romanos 9. El día jueves leíamos con nuestra hermana Sandy Romanos 8 y recordábamos estos versículos, pues digámoslo así, ¿no? De conciencia, de reflexión, ¿no? De algún modo nos recordaba la importancia de vivir en el Espíritu, ¿no? Y recordar que en Él somos más que vencedores, ¿no? Que todas las cosas que siempre van a ser para bien para los que amamos a Dios, ¿verdad? Y de alguna manera tener presente, ¿no? Que nos separará del amor de Cristo, ¿no? Antes, más bien, tenemos que estar presentes, ¿no? Que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Él. Entonces, leíamos un capítulo hermoso y hoy vamos a continuar con Romanos 9. Romanos 9, de repente pareciera no tan sencillo de comprender, pero bueno, al final nos da la palabra clave de lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a orar y que sea Dios hablando en nuestra vida. Dios, gracias por la bendición de poder meditar en tu palabra. Gracias por aquellos que se esfuerzan, Señor, que se abren el espacio por seguir edificando su corazón. Habla su mente, habla su espíritu. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú usando mi vida. Quita toda palabra que no provenga de ti. Espíritu Santo, dirígenos y llévanos esa búsqueda cada día. Llévanos cada día, Señor, a ser sensibles a tu voz. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a leer este capítulo 9. Viene más enfocado hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, es decir, no necesariamente a los gentiles, sino en específico habla al pueblo de Israel. Pero aquí se retoman algunas cosas pues importantes. Pablo está retomando algunas cosas importantes y al final pues meditaremos, ¿verdad? En esa palabra clave de lo que necesitamos para poder permanecer en el Señor. Dice así, versículo 1. Bendiciones a cada uno de los que se están conectando. Felicidades, Alex. Bendiciones, Alex, y bendiciones, Gloria, y a cada uno de ustedes. Dice así el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y ni mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios, haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre,
pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es un poquito el contexto de este capítulo? Como te decía, está hablando Pablo acerca del pueblo de Israel y, por ejemplo, aquí Pablo decía, ¿no? Si es posible, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Es decir, ese dolor que Pablo sentía, dice que era tan grande que estaba dispuesto, si era posible, a ser apartado de Cristo, con tal de que eso uniera a Israel con el Señor. ¿Qué trata de hacer Pablo con este capítulo? De hacer conciencia de que el pueblo de Israel, no por ser el pueblo elegido de Dios, ya por default tenía todos esos privilegios. Y que del otro lado, aunque tenía esos privilegios, el pueblo de Israel no lo vivía así, no aceptó a Cristo tal cual, ¿no? Sino que, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Menosprecia a Jesús. Tan es así que al menospreciar el pueblo de Israel a Jesús, es que nosotros alcanzamos misericordia. Entonces, aquí parte de lo que hace Pablo, por ejemplo, en el versículo 4, es enumerar algunos de los privilegios que tenía Israel. Entonces, aquí él empieza a decir, ¿no? Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y entonces, de alguna manera, él está mencionando privilegios que el pueblo de Israel tenía, pero ni aun y con eso, ellos decidieron buscar a Dios. Entonces, empieza, de alguna manera, Pablo a mencionar, ¿no? Por ejemplo, Abraham, que nos está diciendo, ¿no? Que la descendencia de Abraham no necesariamente tenía que ver con la parte física, o sea, no porque Abraham haya tenido descendencia, ya le aseguraba un lugar en la familia de Dios. O sea, no era por el hecho de decir, pues Abraham es el padre de multitudes, sino que ¿qué necesitaba y realmente qué hacía que pertenecieran a la familia de Dios? El elemento principal, la fe. Y tú sabes que Abraham es contado como uno de los, digamos así, de los hombres en el salón de la fe, ¿no? Un hombre que le creyó a Dios. Entonces, más que en sí, por linaje o por la descendencia que él tenía, es por la fe de que él le creyó a Dios de lo que él iba a hacer. Entonces, de alguna manera, nos está diciendo también a través de Abraham, Pablo, que las promesas de Dios se cumplían, que solo bastaba tener fe para que estas promesas de Dios se cumplieran. Y es lo que trata de explicar Pablo en este capítulo, que pareciera un poco como raro o incomprensible. Pero ¿qué trata de explicarnos Pablo? O sea, no solo es porque seas de la nación de Israel, no solo es porque Dios ya haya dado una palabra sobre ti, sino tienes que creerla. Debes accionar la fe y debes de alguna manera saber que para que las promesas de Dios se cumplan, tienes que creerle. Al final de cuentas se llama también fe. Entonces, dice aquí en el 14, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque hubo en quienes las promesas no se cumplieron. Pero no porque Dios mintiera o no porque Dios no quisiera, sino porque esas personas dudaron y no le creyeron a Dios. Entonces, dice, ¿qué acaso hay injusticia en Dios? No, Dios no es injusto. El punto es que muchas veces no se cumplen las promesas porque no le creemos. Entonces sigue diciendo en el versículo 15, pues Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en este versículo que Dios tiene el derecho absoluto de bendecir a quien Él quiere bendecir. Que de alguna manera entra aquí y actúa algo que es su misericordia y su compasión. Y que entonces no debemos cuestionarlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué a Él sí le bendices? ¿Por qué a Él sí le das? ¿Por qué a Él sí tienes misericordia? Y entonces aquí está retomándose esta parte, ¿no? Que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y se va a compadecer de quien quiera compadecerse. Y aquí es donde entra una reflexión, mi amada iglesia, en decir, ¿la misericordia de Dios ha sido contigo? ¿El Señor ha sido compasivo contigo? Alégrate. Alégrate. ¿Por qué? Porque sin merecerlo has alcanzado esa misericordia y esa gracia de Dios. Y entonces, ¿quién le cuestiona a Dios sobre eso? Nadie. Simplemente le ha mostrado su gracia y su misericordia. Y dice el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué? Porque Faraón se negó a obedecer al Señor, y entonces Dios lo que hace es endurecer su corazón. Pero de alguna manera Dios mismo utilizó a Faraón para mostrar su poder. Entonces, por eso lo está mencionando de esta manera. ¿Qué se resalta aquí? Que de alguna manera Dios es soberano. Que de alguna manera Él sabe y hace cómo hace las cosas, y que de alguna manera vuelve a resaltar aquí. Si Él quiere, va a tener misericordia. Y entonces, si Él decide endurecer el corazón de alguien, pues lo va a endurecer. Entonces, si en ti ha actuado la misericordia y la gracia de Dios, siéntete privilegiado, porque quizá no has sido de aquellos en los que Dios decidió endurecer el corazón. Y si tú de alguna manera has endurecido tu corazón ante ciertas situaciones, ciertas circunstancias de la vida, yo te diría, es tiempo de rendir a Dios tu corazón. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy y ten misericordia. Apela a tu gracia, apela a tu misericordia, y Dios lo puede hacer. Y dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, ¿qué nos habla aquí en estos versículos que trata de rescatar Pablo? Que de alguna manera tendrían ellos el derecho de ser condenados o ser rechazados por no creerle a Dios. Sin embargo, ¿qué actúa aquí? La misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, dice, una persona solo se salva por la gracia del Señor. Y algo importante aquí en el versículo, a partir de los versículos 24 al 29, es que Dios llama tanto a judíos como a gentiles, y que Pablo cita de alguna manera versículos de esto. Es decir,
la salvación es para todos, para judíos y para gentiles. Y entra aquí que Él quiere tener misericordia del que Él quiere tener misericordia, pero que un elemento importante vuelve a ser la fe. Dios por gracia te quiere dar salvación, pero si no hay fe, también dice otro versículo en la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a partir del versículo 30, que termina también ya de esta manera, fíjate bien, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, aquí nos está dando dos elementos. A ver, por un lado están los gentiles, ¿no?, que no iban aparentemente tras la justicia, que aparentemente no la habían alcanzado, pero al final dice, alcanzan la justicia, pero os da un elemento clave. Alcanzan la justicia los gentiles, o sea, tú y yo. ¿Por qué? Por la fe. Y dice que los judíos que iban tras las obras de la ley, o sea, tratando de buscar y agradar a Dios por la ley, dice, tropezaron. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Entonces, algo importante que quiero llevarte a reflexionar, mi amada iglesia, en este capítulo, y de hecho así le nombré al capítulo de hoy a este devocional, le puse es por fe. Recordar que ciertamente, aunque la gracia de Dios ya es sobre nosotros, que aunque su misericordia ha actuado cada mañana en nuestra vida, necesitamos seguir cultivando nuestra fe. Y tú sabes lo que es la fe. Hebreos nos recuerda, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es creer, tener la convicción de que va a suceder. Y a veces en el día a día, ante las situaciones, nos cuesta trabajo creer. A veces ante las situaciones del día a día, decimos creer en Jesús, pero resulta que dudamos ante cuando estamos pasando alguna situación difícil, de enfermedad, de necesidad, de algún problema, nos cuesta creerle a Dios. Entonces, recuerda que un elemento importante es la fe. Necesitamos tú y yo la fe para poder seguir agradando a Dios. La fe para poder seguir meditando en su palabra y creer que esa palabra se hace fiel en nuestra vida. Creer que las promesas que Dios ha hablado sobre nosotros se cumplirán. Entonces, pero aquí lo importante o la parte que quiero que quede claro, que lo que resalta Pablo es que dice que la justicia es por la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos justificados por fe, por la sangre de Cristo. Que necesitamos de alguna manera activar nuestra fe para entender que por ello hemos alcanzado la justicia de Dios. Entonces, mi amada iglesia, yo sé que a veces en el día a día nos es difícil poner en práctica nuestra fe. Dudamos de muchas cosas. Estás pasando alguna situación difícil y dudas que Dios pueda actuar a tu favor en medio de eso. O muchas veces dudamos incluso de nuestra salvación. Necesitamos realmente afianzar nuestra fe creyendo en que Dios es misericordioso, en que Dios es soberano, en que en su misericordia Dios nos ama, pero necesitamos fe. Entonces, hoy quisiera que te quedes con esto, que Pablo hace este comparativo, ¿no? Aparentemente ya la salvación estaba dada a los judíos, pero ellos, por ir siguiendo solo las cosas de la ley, se perdieron en el camino y dejaron de creerle. Sí, trataban de agradarle cumpliendo la ley, pero no por fe. Y entonces los gentiles, para quienes no era la salvación, la alcanzamos porque le creyeron a Dios, porque de alguna manera activaron su fe y fueron justificados. Entonces, yo no sé hoy cómo esté tu fe. Yo no sé para qué necesites activar tu fe en este momento. A veces nos cuesta justo llamar a las cosas que no son como si fuera. Quizá estás viendo que tu esposo se está alejando de Dios y
no estás viendo buscarle y tu carne, tus pensamientos te llevan a decir, híjole, no va a cambiar, híjole, así como vamos, ¿no? Al rato hasta a mí me va a dejar, no solo a Dios. O sea, te empiezan a bombardear pensamientos negativos por falta de fe. Porque si tú creyeras a Dios con todo tu corazón, tú dirías, Dios, que soy mi esposo, no quiere nada contigo. Pero yo lo veo con esa visión de fe, con esos ojos de fe, un hombre amándote, un hombre buscándote, un hombre sirviéndote. Entonces, es ahí donde necesitamos activar nuestra fe, en cada área de nuestra vida y sobre todo en alcanzar la justicia de Dios. Así que hoy oremos que sea Dios activando nuestra fe, llevándonos a entender que no es meramente la ley, sino de nada nos serviría practicar algunas cosas si no le creemos a Él, si no hemos entendido que la fe es la base de muchas cosas. Así que oremos que Dios sea fortaleciendo nuestra fe en el día a día, mi amada iglesia. Oremos. Dios, gracias por la bendición de poder meditar en tu palabra. Señor, Pablo rescata aquí, Padre, que de alguna manera la herencia ya estaba dada para el pueblo judío, pero al final te menospreciaron, al final no te creyeron, al final dudaron de ti, de tu poder. Hoy lloro porque seas tú activando nuestra fe, porque como lo dice, por el contrario, los gentiles no iban a alcanzar justicia o misericordia, pero porque creyeron alcanzaron esa justicia y esa salvación. Hoy lloro que tú alientes nuestra fe. Hoy lloro que si alguien está atravesando alguna situación difícil en familia, en lo personal, Señor, actives esa fe en ellos, creyendo en tu poder restaurador, creyendo en esa salvación que ya está dada, creyendo en esas victorias que tú ya nos has dado. Señor, llévanos a entender que es por fe, no por obras para que nadie se gloríe, no porque seamos merecedores, sino porque tú nos amas, Señor, y que necesitamos, Señor, valorar ese amor, pero también necesitamos activar nuestra fe para poder seguir viendo promesas. Padre, gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra. Aumenta nuestra fe día a día. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendice, mi amada iglesia. Oremos que sea fortalecida nuestra fe en medio de cualquier circunstancia y sobre todo necesitamos fe para afianzar nuestra salvación en el Señor. Creer que por su gracia somos salvos, no por obras, pero sí creer que Él ya lo ha hecho y para que veamos promesas cumplidas en nuestra vida. Descansa.